Saludos. En esta ocasión, en la materia de principios de liderazgo, vamos a ver la lección número 6, que es concepto de liderazgo. ¿Por qué es importante el tener un concepto bíblico de liderazgo? Es bien importante que nosotros tengamos claro lo que es un líder. Es muy fácil caer en los modelos que vemos en el mundo de liderazgo y de esa manera eh, llevar un estilo de liderazgo que no corresponde a la palabra del Señor. Tener un concepto bíblico de liderazgo es importante porque esto le afectará a usted como persona. Esto afectará a aquellos a quien usted dirige y también afectará a otros líderes que usted desarrolla. Y por supuesto, principalmente afectará su representación del Señor. ¿Cuáles son algunos de los conceptos comúnmente aceptados de liderazgo? Muchas personas ven al líder como alguien quien es exitoso en su campo de empeño. Si alguien obtiene eh, diferentes posiciones, escala posiciones, tiene niveles de poder aún mayor, superior a los demás, tiene fama, tiene riqueza, pues para algunas personas esa persona es un líder. Alguien con carisma personal, que tiene la habilidad para atraer a la gente. Está basada en aquello que proyecta a la persona. Peter F. Drucker dice, el carisma se convierte en la anulación de los líderes. Esto los hace inflexibles, convencidos de su propia infalibilidad, incapaces de cambiar. El carisma es deseable, es bueno, no tiene que ser necesariamente negativo, pero apoyar toda la capacidad de liderazgo en el carisma personal o por su personalidad atractiva está un tanto erróneo. C. Alguien que tenga una visión firme para el futuro y el impulso para hacer que esto suceda. Si alguien tiene esta visión bien clara, bien firme y que tiene la voluntad para lograrla, muchas personas considerarían que es una persona con liderazgo. No necesariamente es así. Es deseable tener, es importante, es fundamental tener una visión firme, pero no lo es todo. También por otro lado, alguien con inteligencia superior. Alguien que sea agresivo y capaz de prevalecer en comunicaciones, alguien que se imponga a los demás, alguien que tenga, algunos dicen que tenga carácter, que a veces parece más bien mal carácter realmente. La agresividad no es tener carácter, es tener mal carácter. Personas así, impositivas, fuertes, duras, algunas personas las consideran que son líderes. Alguien que pueda motivar a otros a hacer lo que ellos quieren que estos hagan. Lograr mover a las personas. Es también una de las formas como se ve el liderazgo. Alguien que puede tomar decisiones y resolver problemas complicados. Son algunas de las visiones que se tiene acerca del liderazgo, algunos conceptos. ¿Cómo vemos el liderazgo? ¿Cómo tú puedes ver un verdadero líder? En 1 Corintios capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El envanecimiento es una de las cosas que al no manejar adecuadamente, al no tener un buen concepto de liderazgo, los líderes en el mundo caen fácilmente. En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente.
Amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. No estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa o detrimento de otro. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Entonces, es bien importante tener una adecuada visión, un adecuado concepto de liderazgo. Veamos en forma bíblica el liderazgo. Desde una perspectiva bíblica, un líder es alguien quien es llamado por Dios para ser líder. Tiene que tener un llamado de Dios para estar al frente. Es indispensable ese llamado. No todos tienen que estar al frente. Todos tenemos en cierta forma liderazgos. Todos de alguna manera tenemos influencia. Pero los líderes dentro de la iglesia y los líderes espirituales tienen un llamado de parte de Dios para tal liderazgo. Entonces, es más allá de la influencia normal y común que podamos tener, el liderazgo que podamos tener natural, inherente en nuestras vidas, sino vemos que el liderazgo en Dios es un llamado. También es bien importante recalcar que un líder, desde la perspectiva bíblica, es alguien quien es ungido por el Espíritu Santo y le ha dado el don de liderazgo. El Espíritu Santo unge a los líderes. Vemos en el Antiguo Testamento que había 3 tipos de personas ungidas que tenían la santa unción. Los sacerdotes eran ungidos, los reyes eran ungidos, los profetas eran ungidos. La unción era una señal, el derramar aceite era señal de la presencia del Espíritu Santo sobre dicha persona, que le capacitaba de manera sobrenatural para ejercer dicho liderazgo en el pueblo de Israel. Y ahora vemos que la unción está sobre toda la iglesia, pero hay una unción especial, una unción determinada para aquellos que son llamados a ser líderes, porque se le ha dado también el don de liderazgo, el don para presidir, para ejercer una dirección, guiar a la iglesia. Alguien que sabe cómo estar bajo autoridad y cómo usar la autoridad. Bíblicamente, un líder está bajo autoridad y sabe usar la autoridad. Nuestra mayor fortaleza y nuestra mayor, podemos llamarle grandeza, está en poder sujetarse, ¿no? Estar bajo autoridad, aceptar la dirección, la guianza, las instrucciones, la exhortación de alguien más, hace que esa persona esté preparada, capacitada también para ejercer la autoridad. Y algo fundamental también es que en el concepto bíblico, el líder es un experto en servir a otros. Servir es una actitud en el corazón. No solamente son acciones, sino la actitud de servir es una actitud que nos lleva a considerar a los demás superiores a uno mismo. Y por lo tanto, dispuesto a poder ayudar, poder servir a alguien más con lo que fuese necesario, con lo que estuviera en nuestras manos. Entonces, un líder es experto, ha sido ya entrenado, ha pasado por la toalla del servicio y eso le hace apto, le califica para el liderazgo. Alguien que tiene un corazón de pastor como el corazón de Dios. Vemos que un pastor, un verdadero pastor, no un falso pastor, un verdadero pastor se preocupa por las ovejas y está dispuesto a guiarlas, a defenderlas, a curarlas, a cargarlas y a alimentarlas adecuadamente como un verdadero líder, como un verdadero pastor, conforme al corazón de Dios.
Vemos que Jesús en cierta ocasión vio a todo el pueblo de Israel como ovejas que no tenían pastor, les hacía falta el liderazgo. Había pastores que solamente se servían a sí mismos y no se preocupaban por las ovejas. Entonces, la falta de pastor, la falta de liderazgo en nuestras vidas hace que nos, eh, nos podamos extraviar. Podemos ir para un lado y para otro en confusión por falta de ese liderazgo. Alguien que le ha sido dada sabiduría de Dios para dirigir. Sabiduría es tan importante. Necesitamos tener el llamado, necesitamos tener la unción, el don, estar entrenados en servicio, tener un corazón como el de Dios, estar sujetos y ejercer autoridad adecuadamente. Pero la sabiduría es indispensable también para un correcto liderazgo que funcione bajo esa prudencia, bajo ese amor, bajo esa forma adecuada de poder hablar a la gente, de poder guiar a la gente, de aconsejar a la gente, porque hay sabiduría en el corazón del líder, ¿no? Y bien importante, alguien que es humilde, moldeable y adiestrable delante del Señor. Nuestros modelos en el mundo de liderazgos muchas veces habla de prepotencia, habla de agresividad, habla de infalibilidad prácticamente, pero al estilo de Cristo, a la manera de Cristo, un líder es el más humilde, es el moldeable, es aquel que se deja adiestrar. También alguien quien supera en integridad personal y carácter. Un líder verdadero supera en integridad, va más allá y en carácter. Alguien que ama a las personas, no lo hace con una agenda oculta, sino realmente es un amor genuino. Su carácter, su integridad es bien importante en los momentos más difíciles, en los momentos de conflictos o de tentación, pero igualmente el amar a las personas, el estar con ellos, en las buenas y en las malas, es una prueba de un verdadero liderazgo. Alguien que esté dispuesto a vivir como un ejemplo en todas las áreas de su vida. Si esa persona está con toda la disposición en su corazón, no quiere decir que sea una persona absolutamente perfecta, sin equivocación, sin error, pero sí que asume la responsabilidad de ser ejemplo, de poder modelar la vida en Cristo Jesús, es un líder. ¿Cómo pueden ser redimidas algunas de las visiones comunes de liderazgo que hay en el mundo? Al extraer los elementos de naturaleza humana caída, nosotros redimimos estos conceptos, quitamos los elementos humanos erróneos y entonces rescatamos lo que es esencial, lo que es importante y necesario en un líder. Estos elementos humanos caídos incluyen cosas tales como egoísmo, motivos equivocados, ambición personal, valores fuera de lugar, disputas y competencia. Si quitamos estos elementos caídos que vemos muchas veces en los líderes de hoy en día, vemos ese egoísmo, ese motivo equivocado, es decir, te digo una cosa, pero realmente es otra la situación, ¿no? O sea, aparento que te estoy ayudando cuando realmente mi motivación es otra. Es servirme de los demás para mis deseos o para mi agenda personal, ¿no? La ambición personal es bien importante. Yo ayudo a los demás porque tengo una ambición, tengo un sueño egoísta que quiero lograr y que muchas veces las personas se convierten en escalones para lograrlo, las estoy usando. Entonces eso no es un verdadero liderazgo. Valores fuera de lugar, valores que el priorizar, ¿no? O poner, mejor dicho, más que priorizar, el tener la idea de que el que no tranza no avanza, por ejemplo, el hacer cosas de manera pragmática, de forma negativa, es decir,
eh, sin importar los medios, no importa qué cosas utilice, qué medios utilice, lo importante es llegar a un determinado fin, ¿no? Puedo usar el fraude, puedo usar la trampa, puedo usar el engaño, la manipulación. Lo importante es llegar a cumplir los objetivos, y eso son valores fuera de lugar, ¿no? Cuando hay disputas y competencias, cuando hay divisiones, hay celos, hay contiendas, la competencia en sí misma es tan negativa, ¿no? Hay gente muy competente, le gusta la competencia, pero en Cristo Jesús la competencia no debería existir. Aquí no se trata de que uno sea mejor que otro o más grande que otro. Y, y eso definitivamente debería estar totalmente ajeno en el liderazgo bíblico, ¿no? En el liderazgo cristiano. Cuando estas visiones son redimidas, lucen de manera muy diferente. Los líderes deberían ser personas que alcancen el lugar que el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo que Dios ha preparado para ellos. Cada líder tiene un lugar, cada líder tiene un puesto, cada líder tiene un ministerio que ejercer. Dios preparó a esa persona para ello. En segundo lugar, los líderes deberían ser aquellos con un carisma o unción personal. Vamos a hablar ahora de no un carisma humano, sino un carisma espiritual. Una gracia, porque la palabra carisma viene de, realmente es una transliteración de gracia, una gracia de parte de Dios, una unción personal, la cual es templada por el fruto del Espíritu operando en sus vidas. Entonces, no es algo que se basa en la fuerza humana, la atracción humana, la habilidad para hablar, para convencer a los demás, humanamente hablando, sino realmente es algo dado del cielo para esa persona, una gracia de Dios para su vida. Los líderes deberían ser aquellos con una visión firme y dirigida para llevar a cabo su rol o función relacionadas al propósito eterno de Dios. Ahí es donde entonces la visión obtiene su real nivel, su justo nivel. La visión es firme y dirigida para llevar a cabo su rol o función relacionada al propósito eterno de Dios. Es el propósito de Dios realmente lo que nos lleva o lo que nos impulsa a llevar a cabo la visión que Dios nos ha dado. En cuarto lugar, los líderes deberían tener sabiduría, conocimiento y entendimiento que vendrá a ellos por virtud de su comunión con Dios y su palabra. Entre más comunión tenga esa persona con Dios y su palabra, va a aumentar la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento que vendrá a sus vidas. Quinto lugar, los líderes deberían ser aquellos que se conduzcan con arrojo y entereza en contra de las estrategias del diablo, mientras que permanezcan totalmente sumisos a y bajo el control de Dios. Sí tenemos que tener esa firmeza de carácter, ese arrojo, esa entereza, pero contra las estrategias del diablo. Nunca para pisotear a otros, nunca para ridiculizar a otros, nunca para sentirse superior a otros o agredir a otros, denostar a otros, sino para enfrentar la oposición, para enfrentar los conflictos, para enfrentar al enemigo, mientras que permanezcamos totalmente sumisos a y bajo el control de Dios. Sexto lugar, los líderes deberían ser aquellos que pueden inspirar, motivar y alentar a otros para hacer todo lo que puedan hacer en el contexto del plan de Dios para sus vidas. Entonces realmente la motivación, la inspiración, no tiene que ver con lo que yo quiero lograr que ellos hagan, sino realmente para que ellos sean todo lo que puedan ser en el contexto del plan de Dios
para sus vidas. El mayor anhelo de un líder es que la gente logre ser, alcance a ser todo lo que Dios quiere que sean, ¿no? Esa es la mayor alegría, ver que otros avanzan, crecen, prosperan, ver que otros alcanzan la plenitud de su llamado, porque el liderazgo que se nos ha dado, que se nos ha confiado de parte de Dios, les ha inspirado, les ha motivado, les ha alentado, les ha instruido para lograrlo. Eso es algo que nos llena de alegría a la gente que ha sido llamada a un liderazgo. Y por último, el séptimo, los líderes deberían ser aquellos que puedan poner las decisiones delante de Dios y traer soluciones para problemas complicados. Entonces, un líder tiene que enfrentar los problemas, tiene que enfrentar la adversidad, pero buscan poner delante de Dios las decisiones para poder traer soluciones a esos problemas. La dependencia completa y total en Dios le podrá dar la capacidad, la aptitud para poder solucionar problemas complicados y permanecer firmes en las adversidades para llevar al éxito en Cristo Jesús aquello que se nos ha confiado. Bueno, esta es la lección 6 de concepto de liderazgo y nos vemos en la lección número 7.